Que es Juan José Tamayo, amigo, filósofo, teólogo, muy vinculado también a la reflexión sobre el pensamiento de Ellacuría, y él personalmente pues ha sido también una de las personas que en España ha participado activamente para buscar la justicia por la muerte de los mártires, ¿no? Aparte de esto, que ya es pues suficientemente enorme para reconocerlo, su obra filosófica y teológica es importantísima. De hecho, aprovechando su presencia, va a estar ahora esta semana con Juan Antonio Zenete y con otros colegas en una reunión de las cátedras Ignacio Ellacuría de varios países de Latinoamérica y de España. Aprovechando su presencia, vamos a presentar el viernes un par de libros de su autoría, ¿no? Uno se titula Ignacio Ellacuría, Teoría Crítica y Utopía, y el otro es este volumen de 50 intelectuales para una conciencia crítica, que bueno, recoge notas y reflexiones sobre 50 personas que desde diferentes campos han trabajado y luchado por esa conciencia crítica. Y el primer autor con el que empieza Juan José es el que nos convoca esta tarde, que es Bloch, este importante filósofo que Juan José ha trabajado desde muchísimos años, ¿no? De hecho, yo entiendo que tu trabajo de investigación doctoral fue sobre Bloch, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues le cedo la palabra a Juan José y quiero decirle que estoy muy contento que estés de nuevo por acá y que nos hayas dado tu tiempo para ahora. Gracias. Muy buenas tardes. Vengan todos y todas ustedes. Me ha presentado Luis como filósofo y teólogo, pero en realidad en esta universidad nunca he ejercido como teólogo, que es mi campo más específico de estudio y de investigación, ¿no? No sé por qué será, posiblemente pues coyunturas y no coincidencia de agenda, ¿no? Y tengo que decir que las 4 veces que he venido a esta universidad, las 4, de 2005, 2012, 2013 y 2014, siempre ha sido con una convocatoria y con un encuentro entre filósofos y filósofas, por lo cual pues, me hace pensar que, bueno, quizás la filosofía, la teología que yo cultivo, pues puede tener otras notas más heterodoxas o más fuera de la norma, pero que por otra parte tampoco es así, porque toda la teología que yo desarrollo, como muy bien sabéis, pues está en la línea de la teología de la liberación, ¿no? Y bien es verdad que mañana la conferencia que yo pronuncio con John Sobrino es sobre el legado teológico de Ignacio Ellacuría, ¿no? Pero la verdad es que este tema que nos concita hoy, lo mismo que el tema que voy a exponer mañana, que es Utopía y Esperanza en América Latina, del pensamiento de Ellacuría, pues siempre está mediado por estas 3 categorías, ¿no? O estas 2 categorías, ¿no? La utopía y la esperanza. Y eso pues procede de mis estudios desde mi más tierna juventud, la infancia, porque no soy un niño precoz, pues empecé a trabajar, ¿no? La primera aproximación la hice en torno a los años 80 y ahí elaboré mi tesis de licenciatura, y luego la tesis doctoral fue el año 1990 y publiqué mi tesis con el título Religión, Razón y Esperanza del Pensamiento de Bloch. ¿Qué sucedió con esa tesis? Pues que como todas las obras de una cierta densidad, pues enseguida son colocadas en los más lejanos lugares de las bibliotecas o en las zonas más altas, para que cueste trabajo subirse a la escalera y por miedo a que te des un porrazo, pues resulta que ahí quedan perdidas, ¿no? Y duró el libro escasamente 4 años, de 1992 a 1996. Y ahí se produjo un periodo, yo creo, de orfandad de Bloch,
porque claro, el blog en España empezó a ser editado relativamente pronto. Ya el año 1000, la década de los 60, 1965, 1968, 66-68, se publican dos libros claves. Uno es Avicena y la izquierda aristotélica, que es fascinante. No imaginaba yo que un filósofo alemán estuviera tan interesado por toda la filosofía árabe musulmana y que hubiera tomado esa beta. Claro, Bloch es un tipo muy listo, ¿no? Y se lleva siempre el agua a su molino, ¿no? Entonces lo que hace es tomar a Avicena y más que la parte mística, porque Avicena es un filósofo místico, como sabéis, a diferencia de Averroes, que es más bien un filósofo racionalista, pero no sé cómo se las arregla Bloch para descubrir ahí una beta en Avicena que le va a llevar a considerarle un intérprete de Aristóteles por la izquierda. Y todo es por la categoría materia, ¿no? Que él en ningún caso considera como una especie de suma de objetos, sino que es más bien la materia dinámica, ¿no? La materia como generadora de vida, de forma que yo creo que en ese libro claramente pone de manifiesto Bloch que hace una sustitución de Dios por la materia como autogeneradora, ¿no? Y ese libro se publica en el año 1966 en una editorial, no me acuerdo si era Ciencia Nueva, y luego el año 68 se publica otra obra espectacular, que yo creo que es muy poco reconocida como traducción aquí en España, que es Thomas Müntzer como teólogo de la Revolución. Y ahí es otra de las grandes intuiciones de Bloch. Fíjense que ese libro, Avicena y la izquierda aristotélica, es de los años 50. Yo creo que lo escribe cuando está en Estados Unidos, desterrado, pero lo publica bueno, un poco más tarde y luego lo incorpora a un libro que es excelente también, que se llama Materialismo, Sustancia y no me acuerdo muy bueno. Entonces esse libro de Thomas Müntzer, teólogo de la Revolución, para que ustedes hagan una idea, está escrito en el año 1921, cuando él tenía escasamente 36 años, ¿no? Y es un libro fascinante y al mismo tiempo se puede decir que es profético, en el sentido de que se anticipa a lo que luego va a suceder, ¿no? Porque es un libro en el que dice, y yo creo que con eso termina, ¿no? Dice, el día en que el marxismo y el cristianismo hagan alianza, el triunfo de la revolución estará asegurado. Claro, ya no es un marxismo dogmático y ortodoxo, no es un cristianismo dogmático y ortodoxo y de los concilios, sino que es un cristianismo liberador y un marxismo crítico y un marxismo humanista. Fíjense ustedes, por tanto, cómo Bloch en España ya empieza a estar presente en pequeños círculos en la década de los 60, ¿no? Y siempre Bloch tiene esa originalidad de descubrir vetas, de buscar caminos que no han sido transitados hasta él. Y eso para mí es fascinante, porque eso es lo que supongo, como a todos vosotros y vosotras, más nos interesa. No los caminos trillados por los que ha recorrido la historia, sino más bien esos caminos que se han cortado y que se han interrumpido. Es decir, yo en el campo, por ejemplo, de la teología, pues hablo siempre de los cristianismos perdidos, de los cristianismos que en un determinado momento se cortaron, cuando a partir del siglo IV pues, se produce el giro constantiniano. Y en el campo de la historia y de la filosofía exactamente lo mismo. Por eso os digo que no es tan desconocido Bloch en España, ¿no? Y claro, el momento cumbre, el momento más esplendoroso del Bloch en España es cuando Aguilar publica El Principio Esperanza en castellano en 3 volúmenes con una traducción que es inmejorable, porque claro, traducir a Bloch al castellano, a cualquier otro idioma, es el más difícil todavía del circo, es de una complicación extraordinaria. Y la traducción la hace un catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de la Laguna de las Canarias, que es Felipe González Vicente. Y la traducción actual y la edición actual de Trota mantiene esa tradición. Y luego, claro,
A partir de ese momento se interrumpe de todas las maneras la publicación de las obras de Bloch, se publica El ateísmo en el cristianismo. Además, si se dan cuenta ustedes, todos los títulos son ya en sí originales, que rompen cualquier esquema del pensamiento anterior. Es un iconoclasta, rompe el cerebro y las mentes, digo, el cerebro casi hasta físicamente de sus propios colegas, ¿no? Porque claro, siempre encuentra un horizonte, un ámbito o un ángulo que no ha sido tratado por nosotros, ¿no? Se publica en castellano Atheismus in Christentum, el ateísmo en el cristianismo, que ya de por sí, pues no le digan que no es un título, un oxímoron, ¿no? Un oxímoron en el sentido de que la segunda palabra niega a la primera y la primera niega a la segunda. Y ya lo que desconcierta, a mí me entusiasma, claro está, lo que desconcierta y a mí me atrae es cómo empieza el libro, ¿no? Con dos frases que yo creo que son suyas, no las he leído de ningún otro autor. Saben que a veces los autores pues ponemos frases al principio del libro o frases al comienzo de un capítulo. Bueno, pues las dos frases que pone Bloch al comienzo de ese libro, en el frontispicio, son de lo más desconcertantes y ciertamente de lo más evocativas, ¿no? La primera es: solo un cristiano puede ser un buen ateo, solo un buen ateo puede ser un buen cristiano. Complicada, porque yo todavía no he sabido interpretarlo y ahí lo dejo a la subjetividad de todos vosotros, ¿no? Pero es que la segunda me gusta todavía más y la practico, y es: lo mejor de la religión es que crea herejes. Y es así, es decir, lo mejor de la religión es la herejía, y yo lo he podido comprobar. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid en la década de los 80, en una época de mucha filosofía empirista, de mucha filosofía lógica, y me acuerdo perfectamente de que en historia de la ciencia tuve que hacer todo un desarrollo de la historia de la ciencia en física, en química y en biología, y efectivamente lo pude comprobar. Las grandes revoluciones, los grandes descubrimientos que han roto, digamos, la continuidad en la ciencia han surgido de heterodoxias religiosas. Y bueno, pues me parece ya en esas fechas, y ahí se cierra el ciclo de publicaciones de Bloch, se publica otra obra excelente desde el punto de vista jurídico. Es un genio. Bloch entra en el campo jurídico sin tener formación jurídica y publica un libro excepcional, ¿no? Que es Derecho Natural y Dignidad Humana. Fijaos que ahora el concepto de derecho natural, o sea, Juan Antonio, está totalmente desacreditado y excluido, ¿no? Lo mismo que filosofía natural. Bueno, pues aún así todo se las arregla para hacer ver cómo el derecho natural es una estructura que configura proyectos utópicos. Bueno, es una cosa muy complicada en la que no voy a entrar yo ahora, pero y ahí yo creo que termina el ciclo. ¿Qué pasa? Que el Principio de Esperanza tiene un éxito extraordinario y se agota muy pronto. No sé, para el año 85 ya ese libro no existe. Y del 85 al 2004 estamos en una situación de orfandad de Bloch en castellano. Pero a partir de principios del siglo XXI empieza de nuevo la resurrección de Bloch. Trota, que en eso yo creo que tiene una inteligencia y una lucidez extraordinaria para captar a los autores, los temas y los enfoques, dice: pero ¿cómo podemos estar sin Bloch en esa situación en la que nos encontramos ahora, de desencanto, de desesperanza, de falta de movilización de las energías utópicas? Y decide hacer una nueva edición. Y es una edición en la que mantiene la traducción de Felipe González Vicente, porque es insuperable, y además es que es imposible de que haya nadie ahora mismo español que pueda traducir al castellano ese texto, que son 1.400 o 1.500 páginas, son 3 volúmenes. Bueno, yo creo que la edición alemana, no me acuerdo muy bien, deben ser 2, no me acuerdo muy bien, están publicados entre 54 y 59, y tiene un prólogo excelente de un especialista, de un profesor, no sé si es de filosofía del derecho o de filosofía política, que se llama Francisco Serra, que tiene una introducción excelente, ¿no? Y ahí una de las mayores satisfacciones que yo he encontrado en introducciones de autores clásicos es que digan que él accedió a Bloch o que
estudiarlo por la influencia que yo pude tener, que no es verdad, porque bueno, pues salió aquel libro y salió, pero luego pues tampoco yo he tenido un trabajo continuado, ¿no? Y a partir de ahí resulta que se produce un aluvión de publicaciones de libros de blog. Por ejemplo, hay un libro que se llama Spuren, Huellas, en alemán, que es intraducible, porque es un libro de anécdotas, de historietas, de recogida de cuentos, ¿no? Y no parecía que pudiera tener ningún interés. Pues ese libro se traduce al castellano en el año 2005 y tiene una introducción excelente y muy buena. O sea, digo lo de excelente y no lo digo ociosamente, y es que no encuentro otra palabra para referirme a estas ediciones, ¿no? Y la introducción la ha hecho un profesor de la Autónoma, José Jiménez, un libro de hace ya bastantes años en Taurus titulado Blog y la estética, no, Blog Marcuse y la estética, ¿no? Y este es el que ha hecho la introducción. Y luego el ateísmo en el cristianismo, por ejemplo. Bueno, me decía Rivera o quien era, o Catalán, que no se encuentra. No, aquí desde luego no está. Bueno, pues ese libro es difícil porque es de Taurus y tal vez de Taurus. Sí, pues ese libro hay que reescribirlo. En el ateísmo y en el cristianismo, yo no sé si incluso acaba de reeditarse, ¿no? El ateísmo y el cristianismo, que parecía una locura el año 21, es decir, alianza entre el cristianismo y el marxismo y triunfará la revolución. Bueno, pues esa propuesta de alianza se va a hacer realidad en la década de los 60 con los famosos diálogos cristiano-marxistas que tuvieron lugar en diversos países de la Europa central, ¿no? Con los grandes de la filosofía de ese momento, Bloch, Gardaski, Gaudí, menos importante, pero yo creo que un papel clave, los grandes teólogos de aquella época que participaron en los diálogos, Karl Rahner o Metz o Moltmann, que son en definitiva pues continuadores en teología de Bloch. Y no sé si me queda algún otro libro. Bueno, y por supuesto, ¿por qué Francisco Serra, el editor de la nueva publicación de Trota, reconoce importancia y relevancia al principio Esperanza, su gran obra, y a Bloch? Pues no sé si tengo incluso aquí la frase que me parece enormemente clarificadora. Dice: Francisco Serra destaca la actualidad y permanente vigencia de la obra de Bloch, que, como las grandes obras del espíritu, ha sabido, comillas, reflejar aspectos perdurables de la siempre frágil condición humana. Fíjense a qué nivel eleva o a qué altura eleva Francisco Serra a Bloch y a su obra, ¿no? Una de las grandes obras del espíritu que refleja aspectos perdurables de la siempre frágil condición humana. Fíjense que podría haber dicho todo lo contrario, ¿no? Una de las grandes obras que refleja aspectos perdurables de la grandeza del ser humano, ¿no? Del carácter prometeico del ser humano, pues no. Dice de la siempre frágil condición humana. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense en este dato que les voy a indicar, que cuestiona la imagen, yo creo, incorrecta que se da de Bloch como un filósofo afirmativo, como un filósofo de una utopía ingenua y como un filósofo que eleva la categoría de esperanza a categoría central de su antropología y de su filosofía, pero es una categoría débil, es una categoría que no tiene consistencia. Pues no es verdad. No nos olvidemos, mañana hablaré de ello, que Bloch hablaba de la esperanza teñida de luto. Decía, la esperanza teñida de luto y con crespones negros. Eso no creo que refleje una concepción utópica de la esperanza o una concepción ingenua de la esperanza o una concepción utópico-pasiva de la esperanza, sino más bien todo lo contrario. Y no sé, ya digo, sí,
Y otro libro excelente que he estado buscando y he leído varios capítulos en internet, pero no lo he encontrado, un libro excelente sobre leer a Bloch en América Latina. No sé si conocerán ustedes a los autores. Se titula Esperanza y Utopía, Ernst Bloch desde América Latina. Y los autores son L. Martínez Andrade y M. Martínez Ramírez. No sé si son mexicanos, no estoy muy seguro, ¿no? Pero vamos, he leído varios capítulos y es excelente. Y luego, a mí lo que me atrajo de este libro fue leer el prólogo ahora mismo de este antropólogo, científico social, marxista, franco-brasileño, Michael Lewin. Conoceréis perfectamente, ¿no? Pues tiene un prólogo excelente, tiene un prólogo extraordinario, ¿no? Y con un texto suyo del prólogo voy a terminar la exposición cuando llegue el momento. Tampoco quiero yo aquí pasarme hasta las 7 de la tarde, porque entre otras cosas también quiero escucharos a vosotros y a vosotras, ¿no? Entonces, con esto, digo aquí, en el prólogo, que lleva el sugerente título de, fíjense el título, Romanticismo revolucionario y religión en Ernst Bloch. Se las trae, ¿no? Revolución, romanticismo, religión. Cual quiere decir es la complejidad que tiene el pensamiento de Bloch. Y dice este sociólogo, Michael Lewin, dice: América Latina es un terreno privilegiado para leer a Bloch, y se pregunta terceramente si el libro del filósofo alemán Thomas Müntzer, teólogo de la Revolución, no tiene su colocación en el cristianismo liberador de ese continente. Y yo digo que la respuesta no puede ser más que afirmativa, y por eso es muy importante. Ese libro se lo recomiendo. Ya se dice que, no sé, yo creo que se ha vuelto a publicar en estos últimos años, pero está claro que la verificación de la propuesta que hace al final del libro Bloch, de la alianza que les indicaba, se ha cumplido en América Latina, con el cristianismo liberador, que supone que es el cristianismo liberador de América Latina, la alianza entre el cristianismo originario, transformador de Jesús de Nazaret, y los movimientos revolucionarios de la década de los 60 y de los 70. Y así es como surge la teología de la liberación. Hay una especie de retroalimentación o de alimentación bidireccional entre los movimientos cristianos revolucionarios, movimientos cristianos liberadores, y los movimientos revolucionarios a nivel político, ¿no? Y en lugar de convergencia, pues es ese espacio de lucha contra las dictaduras y defensa de una sociedad transformada. Y esa sería como la primera clave que les quería indicar, por lo que después de muchos años de darle vueltas y de desorientación mía desde el punto de vista temático, siempre surgía alguna urgencia que te llevaba a escribir sobre otro tema. Pues han pasado 18 años desde el año 1996 sin que yo encontrara el momento, el contexto y el espacio para publicar la segunda edición del libro sobre el libro de Bloch. Por otra parte, claro, tengan en cuenta que ese libro, escrito en primera madurez, podríamos decir, pues después de esa primera madurez ha habido ya otro río de publicaciones, y pareciera como que desmerece publicar una nueva edición de tu tesis doctoral, que puede ser pues uno de los libros que marquen tu orientación, porque se supone que después de la tesis doctoral has aprendido algo más, ¿no? Y eso me provocaba un cierto recelo, hasta que ya este verano, que he quedado libre de todo compromiso y no he tenido ningún viaje, ni aeroespacial, ni marítimo, ni de bus, ni de carro,
Entonces me enterré durante mes y medio o dos, sin otras tareas, otros cometidos, más que 2 o 3 cursos de verano, que eran temas que yo conocía y no tenía que preparar. Entonces me enterré y dije, voy a hacer una nueva edición. Y la nueva edición consiste precisamente en una larga introducción de 20 páginas, situando a Bloch en el nuevo momento histórico, ¿no? Porque claro, ahí me ha servido mucho para este tema, ¿no? Decía Bloch, las utopías tienen su temporalidad. Y yo decía, mi libro también tiene su temporalidad. Pero entonces lo publico tal y como apareció entonces sin más, o por el contrario hago una nueva introducción resituando el libro en el nuevo contexto en el que estamos moviéndonos actualmente, y luego, claro, pues revisando el contenido, incorporando nuevas notas, ampliando la bibliografía, y opté por eso. Han sido 2 meses muy intensos y ahora mismo pues ya está en periodo de la imprenta, y ahora cuando vuelva, pues a falta de revisar unas notas que cuando venía en el avión pues no acababa de ver que estaban bien recogidas, lo voy a entregar a la imprenta, y ya creo que si ustedes quieren tener un regalito, pues para Navidades lo van a tener relativamente fácil, aunque claro, atravesar el Atlántico pues no es muy cómodo, ¿no? Y luego, bueno, y a partir de ahí, ¿qué es lo que yo he descubierto, no? Pues que lo que mejor define a Bloch es, como filósofo, como pensador, como intelectual, como figura política, es una palabra con la que me identifico, que es la heterodoxia. Y por eso el segundo epígrafe del prólogo, del nuevo prólogo a la segunda edición, se titula Un heterodoxo del siglo XX. Del siglo XX porque lo ocupa todo. Bloch nace en 1885 y empieza a producir ya su tesis doctoral, es del año 1908. Pero qué curioso, ¿no? Que así como yo voy a hacer la segunda edición de mi tesis, seguro que muchos de vosotros y vosotras, colegas, habéis hecho ya varias ediciones o alguna nueva edición de vuestra tesis, la tesis de Bloch no aparece en las obras completas. La defiende con 23 años y ya es una tesis sobre un filósofo neokantiano, me parece que es Richter, pero el final de la tesis precisamente ya está marcando el camino de la filosofía utópica y del pensamiento de la antropología de la esperanza, ¿no? Entonces, para que veáis la complejidad de su pensamiento, he tomado las diferentes identidades que se le atribuyen o las diferentes definiciones con las que se le quiere identificar, y no podéis imaginar lo más, diríamos, complejas e incluso a veces contradictorias. Por ejemplo, para unos Bloch es un héroe luciferino, sabéis que para Lucifer, ¿no? Para otros, Max Weber está lleno de Dios. Y además son los dos grandes de la filosofía y de la sociología, ¿no? Max Scheler le llaman héroe luciferino. Max Weber, de cuyo círculo formó parte, él se formó en el seminario de Weber. Ahí es donde se conoció a Georgi Lukács, y fueron 2 almas gemelas durante mucho tiempo. Ellos se distanciaron por la interpretación distinta que daban uno y otro del expresionismo. Por ejemplo, dentro de la tradición socialista y marxista, Habermas le llama Schelling marxista. Más contraposición no puede haber entre marxista y marxismo y Schelling, ¿no? O por ejemplo, Duce, el famoso revolucionario del mayo del 68, le llama el marxista recuperador de la metafísica, marxista romántico, socialista y comunista íntegro. Menudo ocurre de calificativos, ¿no? O, por ejemplo, el mismo Rudi Duce dice: alma filosófica de una nueva vía al socialismo, hereje del comunismo. Y Martínez Andrade, que lo identifico, es un pensador latinoamericano,
acaso sea español, que trabaja aquí, no lo sé, define el principio de esperanza como la piedra angular del ecosocialismo. Entiendo muy bien, no veo yo que Bloch dé juego para una fundamentación de una filosofía ecológica, ¿no? Y luego, en el horizonte de la revolución, se le define como romántico revolucionario, que es como le llama Michael Eddy, filósofo de la Revolución de Octubre, representante de la filosofía revolucionaria, en la que la esperanza se afirma como categoría fundamental, filósofo del movimiento estudiantil, Reinike, o teórico secreto y figura sorprendente de la nueva izquierda. Hay el libro que sí le recomiendo y que está en el mercado, que está publicado por una editorial valenciana que se llama Alfonso el Magnánimo, es el de la biografía de Sudaik, Peter Sudaik. Está publicado en castellano el año 92, justo en el momento en que se publica mi tesis, y no la pude consultar, pero la he consultado ahora para revisar su biografía, ¿no? Es un libro que se titula Herzbloch, Vida y Obra, pero tiene un subtítulo que es genial, que es El trasero del diablo. El trasero del diablo, sí. En España decimos otra palabra que aquí ustedes consideran pues una irreverencia y mucho más dicha y pronunciada en una universidad guiada por el espíritu jesuítico, con lo cual pues eso lo dejemos así, el trasero del diablo. Como filósofo, ¿cómo sería calificado? Pues yo creo que ahí hay bastante coincidencia. Filósofo de la esperanza, de la utopía, de la subjetividad, de la imaginación creadora, filósofo del expresionismo, filósofo de la soberanía del sueño. Este título me parece extraordinario, que a Bloch se le llame filósofo de la soberanía del sueño es un acierto. Las mejores páginas, o unas de las mejores páginas, que acaso me tengo que retirar un poco, ¿no? Porque le rompo la foto. Eso es todo lo contrario a lo que pasa a veces, ¿no? Que la foto mejora el original, y yo no quiero que esto desaparezca, ¿no? Fíjense en esta definición, filósofo de la soberanía del sueño. ¿Por qué le llama filósofo de la soberanía del sueño? Porque el capítulo para mí más insuperable en cuanto a calidad intelectual, lucidez reflexiva, y además un crítico extremo de Freud, es el capítulo que dedica a los sueños, donde establece esa distinción entre los sueños despiertos y los sueños dormidos, ¿no? Entonces él dice que los sueños despiertos son los que están más cargados de utopía y de esperanza, ¿no? O Pasotti, por ejemplo, un italiano, le llama el filósofo de la docta spes. ¿Por qué docta spes? Porque generalmente la palabra esperanza pues connota actitudes pasivas, cruzarse de brazos, esperar en la estación a que llegue el bus o en el aeropuerto el avión, o que llegue el tren. Y bueno, pues esa espera generalmente suele ser paciente, de aguantar, de soportar, pero de no hacer nada, ¿no? Y luego, pues eso, la pasividad. Entonces, claro, ¿por qué se le llama filósofo de la docta spes? Porque él mismo no habla solo de la esperanza, sino de la esperanza sciente, dice él, casi una expresión latina, como docta, ¿no? Es decir, una esperanza que es conocedora de los riesgos que tiene el caminar histórico hacia la utopía, pero que no por ello renuncia a seguir ese camino o ese itinerario, ¿no? Y, por ejemplo, pues otros autores le llaman profeta filósofo, o el caso de un filósofo español fallecido hace 2 años, en estas fechas, un filósofo de la religión, José Gómez Cafarena, seguramente que es un nombre que suena aquí, le llama profeta de la razón utópica. O sea que ya hay una especie de salto de nivel, y a un filósofo racionalista como Bloch se le dice, pero usted también es profeta. ¿Profeta en qué sentido? No el que anuncia el futuro, sino el visionario.
es la figura que tiene una visión de la realidad y del futuro que abre horizontes nuevos que no detectan los demás. Y luego, por lo que se refiere al ámbito de la tradición religiosa, ahí también los adjetivos, los sustantivos y los epítetos se disparan sin ningún tipo de control. Por ejemplo, se le llama judío apocalíptico catolizante, se las trae, judío apocalíptico catolizante. Lo catolizante y lo apocalíptico están en las antípodas, ¿no? Judaísmo y apocalipsis sí, pero es una parte del judaísmo, quizás la más heterodoxa, porque el judaísmo ortodoxo precisamente nada tiene de esperanza ni de apocalíptico, ¿no? O, por ejemplo, Ferran Gallego dice hereje y fascinado por los herejes. Esto sí que es una constante en el propio blog, ¿no? El Aranguren, el gran filósofo Aranguren en español, dice, es un revolucionario fascinado por los milenaristas, del famoso milenio del Apocalipsis, ¿no? Y le llama también filósofo bíblico, cosa pues poco, no fácilmente compatible, pero en él ciertamente sí. O Sarava dice que es un materialista religioso y poético al mismo tiempo. O sea, materialista, religioso y poético, ¿no? Y a mí el que más me gusta de todos los nombres que se le da, de todos los títulos y categorías, es el de un judío, André Nier, que le llama Peregrino de la Esperanza. Y es un título que me gustó mucho y que yo incorporé como título en el prólogo a la segunda edición. Pero yo creo que hay dos títulos que le da Fernando Savater, que son ya el extremo del oxímoron. Dice, es un teólogo sin Dios. Y bueno, quizás sea el más certero de todos los títulos, ¿no? Porque en realidad, cuando a Bloch le preguntaban cuál es su actitud ante la religión, dice, yo ateo por la gracia de Dios. Claro, pero eso. Pero ahí tiene su interés, dice, teólogo sin Dios. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué es aceptada esta definición de Bloch? Porque toda la teología anterior a él negaba a Dios, pero no veía cómo llenar ese vacío. Cómo llena Nietzsche el vacío de Dios, bueno, la creación del superhombre, cómo llena, por ejemplo, Feuerbach el vacío que deja su ateísmo, bueno, pues apelando al ser humano, a su libertad, ¿no? Decía Feuerbach, quien dice de mí que soy ateo y solo ateo, no sabe quién soy, porque yo soy ateo, pero ¿por qué? El acto primero de mi filosofía no es negar a Dios, sino defender la libertad y la autonomía del ser humano. Y claro, como para en el proceso, en el itinerario de la libertad y la autonomía del ser humano, me encuentro con que Dios dificulta, obstaculiza y cierra toda posibilidad de esa realización, pues tengo que negar a ese enemigo y por tanto pues tengo que considerar que Dios es el rival del ser humano. Y en general todos los ateísmos hasta Bloch hacen la afirmación, valga la contradicción, de la negación de Dios, pero no suplen ese vacío que deja, por ejemplo, en toda la cultura occidental la negación de Dios. ¿Y qué va a hacer Bloch? Va a decir, no, ese vacío hay que llenar. ¿Y cómo se llena? Y hace un giro extraordinario, muy inteligente, y además él juega siempre con las palabras, y dirá, hay que sustituir el Deus Spei, el Dios de la esperanza, por el Deus Spes. No es el Dios de la esperanza como hipóstasis, sino que es la esperanza que se convierte en absoluto y que se convierte en Dios. Por tanto, efectivamente, teólogo sin Dios. ¿Por qué? Pero no es un teólogo sin Dios que deja vacío el espacio que ha quedado ante la negación de Dios, sino que lo llena de ese componente de futuro, de ese componente novum, con toda su filosofía del todavía no. Pero como les decía, creo que el adjetivo, el sustantivo que mejor me cuadra es heterodoxo del siglo XX, y ese nombre se le ha dado, creo que muy acertadamente, un filósofo, un antropólogo de la religión española, monje de Montserrat, que se llama Lluís Duc, en un
un artículo sobre ese tema, ¿no? Entonces indico cómo todas estas definiciones, todas estas identidades, que él no se pone, él nunca se ha definido como filósofo en ninguna orientación, dice que me definan los demás, claro, con el perjuicio de la consecuencia de que le definen con tantas identidades y muchas veces tan contrapuestas que al final dirá, ¿y quién soy yo? Un monstruo de la filosofía, ¿no? Pero que va todo lo contrario, es uno de las estrellas de la filosofía, ¿no? Luego, pues, una de las estrellas, pues al nivel de cualquier otro gran pensador alemán del siglo XX. Hay un dato muy curioso, ¿no? Casi nunca se refiere Bloch a Heidegger, y son coetáneos. Heidegger, si no estoy equivocado, es de 1886, puede ser, 1886, y Bloch es de 1885. Y me parece que Heidegger muere en 1867, perdón, 1967 seguro, ¿no? Sí. 77. ¿Eh? O sea, 1960. 77. No, Bloch. No, digo, No, sí, seguro. Sí. Bueno, pues entonces tienen la misma edad, nace un año después Heidegger y luego Bloch muere en el año 1977. ¿Y Heidegger también? 77. Pues yo pensaba que era el 66. Bueno, estas son lapsus que... ¿Eh? Sí, bueno, no sé si se les hubiera dejado de decir lapsus. Sí. No recuerdo quién, pero sí recuerdo haber leído a alguien que comentaba de que el principio esperanza era la refutación más brillante de ser y tiempo de Heidegger. Sí, pero sin embargo yo creo que no hay una confrontación directa. No hay una confrontación, claro, porque todo el conflicto entre los dos está en la categoría de tiempo, ¿no? Y ten en cuenta que yo creo que el origen de ese conflicto son las dos concepciones de tiempo que aparecen en la ciudad de Dios de Agustín de Hipona, ¿no? El concepto de tiempo estático, que no acepta más que la existencia del presente y niega el futuro y el pasado. En aquel famoso texto, recordarán, que dicen, si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé, si no me lo preguntan, lo sé. Y entonces hace un recorrido por toda esa filosofía del tiempo que es totalmente estática, es autópica y ahistórica. Y en esa concepción del tiempo totalmente contenido, de un estatismo extraordinario, es decir, que el tiempo no corre, no fluye, se apoyan bastantes de los pensadores filosóficos modernos, ¿no? Pero en la ciudad de Dios de Agustín de Hipona hay otro concepto del tiempo, ¿no? Es el concepto utópico, que es el concepto cargado de acontecimientos liberadores, ¿no? Y es el tiempo que remite al sábado final, que es el momento del descanso, ¿no? Y ahí es donde Bloch dice, cuidado, en la ciudad de Dios no solamente hay escatología como futuro más allá de la historia, sino que hay también un proyecto histórico que, si bien como teólogo cristiano no se agota en la historia, ¿no? Sí, yo creo que es una refutación, pero precisamente por eso, porque hay dos concepciones del tiempo perfectamente contrapuestas. Ten en cuenta, además, que la ciudad de Dios ha influido muchísimo en toda la historia del pensamiento, en la filosofía de la historia, pero sobre todo en estos grandes autores, en Husserl, en Heidegger, pero por esa orientación más estática, ¿no? El tiempo casi como eternidad. Y luego, bueno, ya voy a ir terminando. Creo que es muy importante subrayar que detrás de todas estas identidades tan plurales, a veces tan contrapuestas, lo que se esconde es dos cosas: la complejidad de su pensamiento y la creatividad de su filosofía, o más, diría, la profundidad y el carácter pluridimensional de su personalidad. Era un hombre y se dedicó exclusivamente a la filosofía. No se puede decir que fuera
un hombre que estuviera por ahí flirteando con otros campos. No, la filosofía fue el referente y el centro de su vida, ¿no? Pero con un añadido, y esto a favor suyo, y es que nunca, hasta el año 1961, con 67 años, o 66, 71 años, nunca había sido profesor de filosofía, nunca fue profesor, nunca, hasta el punto de que hay ahí una leyenda que yo creo que responde a la realidad, ¿no? De que el Principio Esperanza lo escribió fregando platos en los Estados Unidos, porque a diferencia de los otros compañeros de la Escuela de Frankfurt, tuvieron, yo creo que una acogida mucho más generosa y una incorporación al ámbito académico. Él no fue nunca reconocido. La primera vez que Bloch entra como profesor en la universidad, bueno, estuvo del 49 en adelante en la Universidad de Leipzig, donde dirigió el Instituto de Filosofía, pero realmente profesor, como se dice, de planta, profesor, un docente académico con estatuto tal en Occidente, a partir del año 1961. Justamente la hora que se cumplen no sé cuántos años, en agosto se cumplieron años de la construcción del muro de Berlín, ¿no? Y ese fue el motivo por el que Bloch abandona la República Democrática Alemana, ¿no? Él ya estaba muy tocado, él ya estaba muy amenazado. En los primeros 5 o 6 años, del 49 que vuelve hasta el 56, pues todo fue vida y dulzura, esperanza nuestra, ¿no? Como dice en la oración esta de la Santísima Virgen María, vida y dulzura, esperanza nuestra. Pero ya a partir del 56 empiezan las conferencias contra él, empiezan los ataques en las revistas y en los periódicos comunistas del comunismo ortodoxo, hasta que el año 61 estaba dando unas conferencias en Alemania federal, y es cuando, que fue el 13 de agosto, ¿no? Se construye el muro de Berlín. Entonces él escribe una carta al rector de la Universidad de Leipzig y le dice, mire, toda mi vida he estado luchando por hacer converger libertad y justicia, libertad y solidaridad, pero estoy viendo que a partir de ahora yo ya no puedo creer en un Estado que rompe la solidaridad, rompe la justicia y quiebra lo más importante del ser humano, que es la libertad. Y le nombran profesor de la Universidad de Tubinga. La Universidad de Tubinga, que tiene 2 facultades de teología, con quien mejor se entendía Bloch era con los teólogos. Allí estaba la facultad de teología protestante y la facultad de teología católica. Una de las figuras más destacadas de la facultad de teología católica pues es ya el anciano, y en una situación pues muy delicada, de Hans Küng. Y por parte de la facultad de teología protestante, pues no sé si pudiera estar ahí Jäger Moltmann, pero vamos, es el discípulo más aventajado desde el punto de vista teológico, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ahí empieza él realmente a ser profesor, ya con 76 años, porque él luego muere el año 77, creo que tenía o iba a cumplir 92 años, ¿no? Y luego, lo importante también en Bloch, en el pensamiento de Bloch, es la convergencia que en su filosofía se dan de diferentes tradiciones filosóficas y religiosas. Eso sí que es algo admirable, ¿no? Cómo pudo ser capaz de hacer esa síntesis, y que donde no hay contradicciones a mi modo de ver. Por ejemplo, el aristotelismo, que lee desde una perspectiva de izquierda; el romanticismo, que lee desde una perspectiva crítica del positivismo; el idealismo, que lee como crítica al marxismo ortodoxo, ¿no? El hegelianismo, las 3 grandes obras sobre Hegel de autores marxistas son el sujeto-objeto, el Lukács, el joven Hegel, y luego Karl Korsch, que es marxismo y filosofía, ¿no? Pues claro, ¿qué dice el sujeto-objeto Bloch de Hegel? Dice, mire,
hay que pasar por Hegel, aunque no nos quedemos en Hegel, ¿no? Hegel es el filósofo de la razón contemplativa, y nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar en una filosofía de la razón transformadora, y a partir de ahí es cuando escribe otra de las páginas más brillantes del Principio Esperanza, que es de verdadera meditación y profundidad, ¿no? Que son las páginas que dedica a las 11 tesis de Marx sobre Feuerbach, y se centra expresamente en la última. Hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar distintas formas del mundo, de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Y luego, claro, pues está el marxismo, pero claro, en el marxismo hace una operación, a mi modo de ver, magistral, porque fijaos que este hombre expreso de un marxismo ortodoxo en la Alemania democrática, ¿no? En la DDR, y sin embargo, ¿cómo sale de ese círculo de ortodoxia? Pues de dos maneras, diciendo, Engels escribió un libro titulado Del socialismo utópico al socialismo científico. Hay que hacer el viaje inverso, hay que pasar del socialismo científico al socialismo utópico. Dice, y segundo, hay una contraposición en el marxismo entre utopía y ciencia. Dice, no, para nada. En la contraposición existe entre utopía concreta y utopía abstracta. Dice, ahí está la clave. Hasta ahora, dice, todos los pensamientos, las teorías filosóficas y políticas de los siglos XVIII y XIX se movieron pues en una utopía abstracta, cuando en realidad lo que hay que hacer es concretar la utopía en una serie de proyectos alternativos, ¿no? Y luego el cristianismo. Ahí sí que ya el cristianismo le da una vuelta impresionante en ese libro precisamente del ateísmo y el cristianismo, que tiene un subtítulo admirable, que es con el que nos identificamos los teólogos y las teólogas de la liberación. El título es Ateísmo sin Christentum, y el subtítulo es sobre la religión del éxodo y del reino. Díganme ustedes si un filósofo marxista no es un tipo que rompe todos los esquemas subtitulando un libro sobre la religión del éxodo y del reino, no conecta precisamente con el éxodo, sí, pero el reino pues ciertamente es una categoría que hay que retraducir, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la estrategia que utiliza Bloch para descubrir la esperanza revolucionaria y el concepto de historia y toda una escatología transformadora en el tiempo histórico de la Biblia? Pues con un principio muy fuerte, que es como fruto de su ateísmo, desteocratización de la Biblia. Y hay que desteocratizar la Biblia. Dice, ¿por qué? Porque en la Biblia está el Dios de los señores, que es el que ha sometido al Dios de los pobres. Y por tanto, la desteocratización de la Biblia supone excluir a un Dios en el Olimpo o en un trono celeste y destronarle e incorporar en su lugar a otra figura. ¿Y quién es esa figura? Jesús de Nazaret. Pero ya Jesús de Nazaret no como hijo de Dios, sino como hijo del hombre. Y el concepto de hijo del hombre es el más utópico y el más escatológico de toda la historia bíblica, sobre todo en el Apocalipsis, ¿no? Y luego todas las tradiciones místicas de las religiones monoteístas. Ahí sí que él disfruta muchísimo, ¿no? Y bueno, por otra parte, creo que es muy importante también en Bloch pues el sentido militante de su pensamiento. Es decir, es un hombre que intenta hacer una elaboración sistemática y teórica y fundada de la relación entre teoría y praxis en un proceso de mutua retroalimentación. Es decir, es un gran teórico que abre un camino a una praxis transformadora, pero al mismo tiempo la praxis transformadora es la que corrige y revisa la teología, ¿no? Entonces, claro, el final
de este prólogo es: en tiempos como los actuales, en los que impera la tiranía de los mercados y se nos impone la ortodoxia en todos los terrenos de la vida, es necesario recuperar al blog heterodoxo y transgresor, pasar por él, pero sin quedarnos en él, como el propio blog dice de Hegel, y rehabilitar críticamente la utopía. Comparto con Miguel Abensour, que es un filósofo político francés que tiene unas obras extraordinarias sobre la utopía política, comparto con Miguel Abensour su doble afirmación de que la utopía no es el origen del totalitarismo. Es una respuesta a Karl Popper, que en su famoso libro La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? En ese libro, entre los enemigos, mete a todo Dios, perdón, mete a todo el mundo, ¿no? Desde Platón pues hasta Marx, pasando por... Y luego dice: más bien el totalitarismo es el final de la utopía. Fíjense esa frase, ustedes los estudiantes, por si quieren llevarse alguna frase que no son mías, generalmente mis mejores frases las tengo citadas de otros autores, y ya me gustaría a mí quitar las comillas de muchas de las citas que hago, ¿no? Pero fíjense ustedes, digo estudiantes, en esta frase, ¿no? La utopía no es el origen del totalitarismo, más bien el totalitarismo es el final de la utopía. Y la otra, que parece una contradicción: la utopía es necesaria para volver a la realidad. Díganme si esto no es extraordinario. La utopía es necesaria para volver a la realidad. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Y por eso termino con una cita de dos citas de Bloch que yo creo que refleja muy bien esta idea. La primera cita es de la entrevista que en los años poco antes de morir, 74-75, concede Bloch a Michael Loeb. Dice: el mundo tal como existe no es verdadero. Fíjense ustedes qué afirmación. Pero este señor está loco, este es un filósofo o este es un gañán. El mundo tal como existe no es verdadero. Existe un segundo concepto de verdad que no es positivista, que no está fundado sobre una constatación de facticidad, sino que está más bien cargado de valor, como por ejemplo en el concepto de un verdadero amigo, o en la expresión del poeta Juvenal, tempestas poética, una tempestad poética, tal que la realidad nunca la ha conocido, una tempestad llevada hasta el fondo, una tempestad radical. Dice, por tanto, una verdadera tempestad, en este caso relacionada con la estética o la poesía, o en la expresión de un verdadero amigo, relacionada con la espera moral. Y si eso no corresponde con los hechos, esta es una frase genial. Dice, y si eso no corresponde con los hechos, y para nosotros los marxistas los hechos son aún más que momentos reificados en un proceso, en este caso tanto peor para los hechos, como decía el viejo Hegel. Si la realidad no coincide, si la teoría no coincide con los hechos, peor para los hechos, pero para no atribuirse a él la genialidad, dice, como decía el viejo Hegel, ¿no? Y luego Bloch cita a Lukács, claro, y dice, el realismo socialista tiene que tener una perspectiva, y en otro caso no es socialista. Pero quiero terminar leyendo un texto del Principio Esperanza, el tercer volumen, el último párrafo, que les da a ustedes idea de por dónde va esta filosofía. Dice, la verdadera génesis no se encuentra al principio, sino al final, y empezará a comenzar solo cuando la sociedad y la existencia se hagan radicales, es decir, cuando pongan mano en su raíz. La raíz de la historia es, empero, el ser humano que trabaja, que crea, que modifica y que supera las circunstancias dadas. Si llega a captarse a sí mismo y si llega a fundamentar lo suyo sin enajenación ni alienación en una democracia real, no me digan que no es un anticipo del movimiento democracia real ya, bueno, pues así por lo menos lo interpreto y lo leo yo. Dice, surgirá en el mundo algo
que a todos nos ha brillado ante los ojos en la infancia, pero donde nadie ha estado todavía. Yo creo que estas frases finales reflejan infinitamente mejor que mi torpe exposición lo que es el contenido del pensamiento de Bloch, por el que yo siento un profundo respeto, y por eso le incluí en el primer capítulo de los 50 intelectuales para una conciencia crítica. Incluso transgrediendo el orden cronológico que he dado a los autores, hubiera estado dispuesto a cualquier heterodoxia cronológica o temporal y le hubiera puesto siempre en primer lugar de este conjunto de personalidades tan influyentes en el siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, pues esto era lo que a estas horas de la tarde, que en España es la siesta, y quería comunicarles, pues, no sé si mucha torpeza, no sé si con una expresión pues, que no responda a la realidad, pero he intentado ser lo más fiel al gran poeta, profeta y filósofo de la esperanza y peregrino de la utopía. No había visto en el título de la conferencia que convocó Luis, el departamento, y vas a hacer una relación Bloch-Ellacuría. Ah, no, eso mañana. Allá. Si es que pero eso voy a hablar mañana. No, tengo una anécdota que me contó un amigo jesuita vasco, Alfredo Tamayo. Alfredo Tamayo, que fue profesor de la UCA aquí en los 90. Le daba clase a los jesuitas. Pero entonces él coincidió con Ellacuría en la Complutense de Madrid en 1962. Esos estudios de doctorado. Y entonces, a la hora de decir por quién iban a hacer la tesis, Tamayo le decía que lo hiciera sobre Bloch. Y él insistía que su vida era un filósofo de la realidad histórica anarquista, que había, bueno, que su filosofía era una filosofía escolástica o una forma de nuevo escolasticismo, y que por lo tanto no estudiara Bloch. Pero bueno, entonces Tamayo estudió Bloch, eso su tesis doctoral sobre Bloch, y Ellacuría escogió a su vida. A pesar de todo lo cual nos revela que Ellacuría tenía una actividad más a la metafísica y al pensamiento metafísico, que Bloch no le parecía en este momento como un ese sólido fundamento metafísico buscando la problemática que había de resolver la juventud. Pero claro, al final se encontraron. Ves realidad cómo Ellacuría cómo deriva de su vida toda una filosofía crítica y liberadora sin Bloch. Sin embargo, dialoga con Bloch posteriormente, y en el texto del sujeto de la historia lo cita a Bloch, y cita las categorías del novum y del todavía no, cuando toca el tema de las posibilidades. Habla el tema de las posibilidades, y también me llama la atención todo este punto de esa visión de la realidad. La verdadera realidad no es su configuración actual, la verdadera realidad es su continuo hacerse. Por lo tanto, la verdad está más allá de lo meramente dado, de lo que es la realidad ya en este momento. Y por eso hay que tener esa visión dinámica, ¿no? Entonces, en ese punto creo que le convergen mucho. Esa es una parte que no voy a tratar en la conferencia de mañana, me la voy a reservar para la conferencia de Viena. Tenemos un congreso sobre la teoría del 4 al 6, porque mañana me han pedido hablar del legado teológico, y aunque he estudiado esa relación entre filosofía de la realidad histórica y filosofía de la esperanza, pero eso me lo guardo porque no es mi tema, y además pues, invadiría el campo
del profesor Samuri le dejaría sin argumentos, y yo quiero que él tenga toda la brillante que le corresponde, y luego que saldría de mi campo. Entonces esa parte la tengo también trabajada, y sobre todo me sorprendió gratamente, ¿no? Pero eso ya aparece en Filosofía de la Realidad Histórica. Tiene una serie de apartados sobre el carácter temporal de la historia y el carácter dinámico del ser humano, que habla de la actuación de las posibilidades, ¿no? Y eso es ahí no le cita, cuidado, ahí no le cita, pero yo he extraído... ¿En el sujeto que sale así? Sí, sí, efectivamente, yo he extraído un texto de la Filosofía de la Realidad Histórica para al final decir, y en esta última parte conecta con la filosofía de la realidad, porque fijaos que casi dice lo mismo, sin conocerlo, bueno, no sé si lo conocía, dice, la realidad, dice Bloch, es proceso, y está en un constante infieri, y casi lo mismo, con las mismas palabras, lo dice Yacuría. Interpreto que en ese texto no está citando ni está copiando a Bloch, porque tiene otra fuente, que no es precisamente la Marcial. Bueno, me alegra mucho que el yacuriano pasado por Zubiri, pues al final diga que hay una convergencia entre el Yacuría sin Zubiri, el Yacuría sin Zubiri. Bueno, cuidado, Ahora, también os tengo que decir otra cosa. Ahora, perdón. El Bloch es un ontólogo. Toda su idea de todavía no ser el Noch nicht sein es una ontología, y ahí es donde hay un debate muy interesante entre los filósofos, si la precedencia la tiene el deber ser o la precedencia la tiene la ontología del todavía no ser. Y yo pienso que la ética de Bloch se deduce de la ontología del todavía no ser, y hay quien dice que es al revés, que es la ética del deber ser la que fundamenta la ontología del todavía no ser. Pero bueno, ahí hay interpretaciones. Sí, perdón, que se me otra cosa. Una visión más optimista de la realidad, ¿no? Si la compara con una visión un poco más, y al final siempre va a haber víctimas. Uno lo va a plantear después Benjamin, esta visión más pero Benjamin y Bloch eran íntimos amigos, y además yo creo que convergían en algo que no se ha destacado de Bloch, es la negatividad de la historia. Por eso más o menos tú decías que el tema de los expones negros y venida de luto, pero no es solo, porque ahí, claro, hay que tener en cuenta que se puede decir, claro, la muerte y el dolor pues son la prueba más clara de que la esperanza fracasa. No, él no se refiere, cuando habla de la esperanza teñida de luto y con expones negros, no se refiere al sufrimiento y a la muerte del ser humano que revelan su contingencia, sino que lo que hace es referirse a las catástrofes provocadas por los seres humanos. Entonces él dice, el ser humano es el guardaagujas de la historia. No sé si es una expresión que aquí se utiliza, guardaagujas. En España el guardaagujas era el factor que estaba en la estación, y en función de por dónde llegaba el tren tenía que abrir una aguja o una vía u otra, Y entonces dice Bloch, el ser humano es el guardaagujas de la historia y la puede guiar hacia la catástrofe o la puede llevar en la buena dirección. Y yo esa expresión la recuerdo, la tengo como muy representada, porque soy de un pueblo de Castilla, la provincia de Palencia, y había una estación con un guardaagujas, una estación de tercera o de cuarta, y hubo 5 o 6 muertes, pero masivas, porque el factor, en vez de abrir una vía, abrió la otra, y entonces o no fue capaz de cerrar las barras, Y por eso me parece que es muy interesante. El ser humano es el guardaagujas de la historia y puede llevar a esta hacia una catástrofe. Sí, pero nuevamente sobre esa relación con Heidegger, ¿verdad? A mí me llama la atención de que cada Yacuría se ha hecho subiriano, ¿verdad? Quien fue discípulo de Heidegger, ¿verdad? O sea, ahí hay una cierta matriz, pues, ¿verdad? Pero del lado de la teología, ¿verdad? Rahner,
Moltmann, etcétera, ¿verdad? Ahí hay una influencia de Bloch, ¿verdad? O sea, yo siento que justamente por ser Ellacuría filósofo y teólogo, ¿verdad? Yo creo que hay cierta, no solamente cierto diálogo, sino que cierta influencia de estos dos que algunos los ven así como dos grandes polos de la filosofía del siglo XX, ¿verdad? Heidegger, ¿verdad? Que es digamos, una figura muy importante, está uno de acuerdo con él, una figura muy importante. Pero Ernst Bloch, que tal vez no fue en su tiempo suficientemente valorado, ¿verdad? Pero tal vez hoy en el siglo XXI, que estamos sufriendo el capitalismo real y no el socialismo real, va siendo cada vez más reivindicado. Y yo a Ellacuría lo veo un poco así entre esas dos fuertes influencias, no sé cómo lo ves. Sí, yo leyendo las filosofías de Heidegger y de Bloch teológicamente diría, hay un momento que es la primera mitad del siglo XX en el que la teología se orienta hacia una teología existencial, que es la teología de Bullmann, todo su proyecto de desmitologización. Entonces él interpreta el cristianismo y la práctica de los cristianos como una respuesta existencial a la llamada que Dios le hace y que tiene que ir en esa dirección. Y por eso Bullmann pues, va a hacer una lectura antropológica existencial del cristianismo, liberándola de todo componente escatológico y de toda herencia mítica. Claro, porque dice, el mundo en el que se elaboran los textos del Nuevo Testamento pues es un mundo lleno de seres sobrenaturales, de espíritus. Dice, claro, ese mundo es un mundo mítico. Entonces, en aquella famosa conferencia del año 1941, Jesucristo y la desmitificación, dice, esto hay que desmitificarlo. ¿Y qué es lo que tiene que quedar al liberar el cristianismo del mito? La experiencia existencial del ser humano aquí y ahora. Entonces él, en la interpretación desmitificadora que hace del cristianismo, elimina todo componente escatológico, todo proyecto de futuro, y entonces él dice, fijaos que en las parábolas del Evangelio hay siempre esa situación de expectación, ¿no? Pues hay que estar vigilante por si viene el amo y para que no se encuentre dormidos como a las vírgenes necias, ¿no? Bueno, pues Moltmann elimina todo ese carácter de tensión entre presente y futuro, ¿no? Bullmann. Y sin embargo, la teología de la segunda mitad del siglo XX es más heredera de Bloch, como ejemplo la teología política de Metz, la teología de la esperanza de Moltmann y la teología de la liberación latinoamericana. Por eso, claro, ¿dónde situar a Ellacuría? Pues mire, ahí yo ya no lo sé, porque, claro, yo sinceramente, lo voy a confesar aquí en público, será un pecado del que me absolverán los padres jesuitas si alguno tiene misericordia y reconoce que cometió el pecado, pero yo sinceramente no entiendo muy bien a Zubiri. Todavía algo le entiendo mediado por Ellacuría, pero vamos, Zubiri en mi época de estudiante era desde el punto de vista filosófico de lo más escolástico que uno se puede imaginar, y uno de los grandes problemas que le preocupaba era el de la transustanciación. Yo he leído un texto de 50 páginas sobre la transustanciación, pero ya en la época en que Skillevitz hablaba de la transignificación, pero este hombre, ¿no? Para que se hagan ustedes una idea de la poca relevancia que tenía en la esfera de la filosofía de la ciencia, en la filosofía del lenguaje, en la filosofía crítica de la década de los 70 y mediados de los 60, pues les digo que hay un libro de Miguel Ángel Quintanilla, Diccionario de Filosofía. Bueno, pues, no sé, a cualquiera de los filósofos de esa época les dedica páginas y páginas, a Zubiri le dedica 20 líneas, ¿no? Y nosotros siempre consideramos eso, que desde el punto de vista filosófico era un neoescolástico inteligente, eso también hay que decirlo, o sea que no era un repetidor, y desde el punto de vista político pues no sabemos qué tipo de vinculación o relación pudiera tener con el franquismo, pero ciertamente Zubiri estaba apoyado por el Banco
no sé si era el Banco Urquijo. El Banco Urquijo, mira él cómo conoce bien todos los alianzas financiero-filosófico, alianzas financiero-filosóficas de Zubiri, y aquí él seguro que las criticará, claro, o no has entrado en ello por no complicarte la vida. Sí, pero por eso yo digo, yo no entiendo a Zubiri, pero es fruto de mi, pues eso, de mi limitación mental. Es que yo pregunto sobre eso, y es en el punto de comparación entre Zubiri y Ecuría, entre Bloch y Ecuría. Que usted decía que ambos entienden el carácter procesual de la historia y la actuación de posibilidades como el momento clave para entender la historia en tanto proceso. Pero a mí me gustaría, a ver si usted puede hacer algo, ¿cómo se entiende eso desde el orden de la fundamentación? Es decir, Ellacuría fundamenta el carácter procesual de la realidad y la posibilitación como momento fundamental de la realidad desde la filosofía de la realidad de Zubiri. Y está muy claro, ¿no? Y creo que la estructura de filosofía de la realidad histórica, a pesar de ser un libro no terminado, no editado, es muy claro, ¿no? Comienza desde la materialidad del sujeto, ¿no? Es muy claro el proceso que sigue. Pero más o menos ahí, ¿por dónde se va Bloch? ¿Cuáles son las pistas de Bloch para llegar a eso? Y ahí habría que ver cuál se sostiene más en esa orden. La ontología del noch nicht sein, del todavía no ser, es decir, que el Bloch sigue una serie de tradiciones, todas ellas heterodoxas en el campo filosófico, en el terreno científico, en el campo religioso, y él pues va a decir que la categoría que ha creado la religión judeocristiana es la categoría de historia, ¿no? Y esa categoría de historia es la que proyecta la realidad hacia el futuro. Y bueno, a mí me parece que la idea fundamental suya o su fundamentación es que la esperanza es un principio, o sea, no es un estado de ánimo. La esperanza no es un estado anímico en el que una persona se instala y es optimista frente a otra que es pesimista. No. Para la fundamentación de toda la filosofía utópica de Bloch y de toda la antropología de la esperanza es que la esperanza es un principio ínsito en la realidad, pero ínsito no solo en la realidad histórica o en la realidad humana, sino ínsito en la materia. Y para fundamentar todo eso hace un recorrido por todas estas tradiciones filosóficas que consideran que la materia no es una suma de objetos muertos, sino que tiene su dinamis. Ese es el fundamento. Y para eso, claro, lógicamente todos cuando queremos fundamentar algo y queremos afirmar nuestras tesis o nuestras hipótesis, si somos gente más bien normalita y no nos consideramos Pitágoras ni Einstein, ¿qué hacemos? Vamos a ver, ¿qué hacemos? Recurrir a pensadores anteriores a nosotros y releerlos desde nuestra interpretación. No sé si contesto, pero vamos, me parece que esa es la habilidad, claro, y esa es también la limitación de Bloch, porque él, ¿qué va a hacer? Y ese es el conflicto que tiene precisamente con Lukács. Pero vamos a ver, ¿qué ve usted de emancipatorio, de utópico en esa tradición? Pues esto todo burgués, ¿no? Si eso ha desembocado en un orden político que no sé si incluso se puede considerar que está en la base del fascismo, ¿no? Claro, el otro dice no, y ahí en Huellas Escuren yo creo que queda muy claro cómo hace esa lectura, incluso a su favor. ¿Qué hace? Pues leer los textos estos del, ¿cómo se llamaba aquel cuentista? May, me parece, que él cita en Escuren, de Huellas, ¿no? Pero eso yo creo que es una estrategia inteligente que le puede jugar una mala pasada, ¿no? Porque otra estrategia puede ser leer esas tradiciones desde una perspectiva diferente. En el fondo, pues es lo que decía Nietzsche, ¿no? No existen los hechos, solo la interpretación. Y aquí podríamos decir, no existen los textos, sino la interpretación.
hay más preguntas. Yo quiero agradecerle a Juan José por estar con nosotros esta tarde. Ustedes tienen en sus manos